Es tu Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan María, buenas tardes. Muy buenas tardes, reverendo Noel, y muy buenas tardes, como decimos siempre, a todo el equipo, a nuestros compañeros de Radio Anglicana y, por supuesto, muy buenas tardes en España, buenas noches quizás en otros lugares o hasta buenos días. Pero buenos días también, o buenas tardes, o buenas noches a todos nuestros amigos radio oyentes. Eso. Continuamos con estas reflexiones sobre la carta o el tratado a los hebreos. En esta ocasión hablamos con el tema Cristo superior a la antigua ley. Y usaremos de referencia el capítulo 3 de Hebreos y los primeros 13 versículos del capítulo 4. Estos serían los textos en los cuales pues hoy estaríamos reflexionando para aquellos hermanos que siguen este programa. Luego también a los hermanos que nos ven en vídeo en este momento a través de la página web radioanglicana.es, y también aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en nuestra página de Facebook de Radio Anglicana. También sean todos bienvenidos y bienvenidas en el nombre de nuestro Señor. Comenzamos con un momento de oración, Juan Mari. Muy bien, pues vamos a dar gracias al Señor, como tenemos por costumbre. Agradecemos, Padre nuestro que estás en los cielos, el gran privilegio que tenemos una vez más, un día más, de poder compartir breves reflexiones con todos nuestros hermanos y amigos de habla hispana a lo largo de todo el mundo. Y estamos, Señor, sobre todo agradecidos por tu gran bondad y tu gran misericordia para con nosotros, para con tu Iglesia universal en nuestras vidas. Gracias por estar siempre ahí, gracias por dirigir a tu pueblo, especialmente en momentos complicados, en momentos difíciles, en momentos arduos, en los que a veces todo parece que se hunde, pero tú, Señor, estás siempre ahí y tú siempre estás sosteniendo a tus hijos. También te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones de intercesión por todos aquellos que sufren. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Gracias, Juan Mari. Bueno, en ocasiones anteriores hemos hecho una introducción general de este tratado a los hebreos. Luego también hablábamos de Cristo como la máxima revelación de Dios. Recordarles a nuestros oyentes que pueden ver en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana los programas anteriores sobre este mismo tema del tratado o de la carta a los hebreos. Y luego, cuando finalice el programa, ya también tendrán disponibles el nuevo este programa en nuestro canal de YouTube de Radio Anglicana. También invitarles que si en el transcurso del programa surge alguna inquietud, alguna pregunta, puedan enviárnoslo a nuestro WhatsApp al número 698-680696. Y si estamos fuera del territorio nacional, agregamos el signo positivo y 34, luego el mismo número 698-680696, y de esa manera también podéis participar en este momento, en este programa de La Palabra Hoy. Cristo superior a la antigua ley. Suena bastante interesante este título, Juan Mari, y yo creo que bastante será de provecho, de gran provecho para nuestros oyentes. Pero comencemos con esta historia, porque el autor de este tratado
plantea el tema de la ley desde un punto de vista que da la sensación que fuese negativo, Juan Mari? Interesante pregunta porque efectivamente cualquier persona que lea hoy, y no hace falta que sea una lectura profunda, basta con que sea una lectura simplemente superficial de la carta a los hebreos o el tratado a los hebreos, como lo llaman ahí también, se dará cuenta de que en efecto el concepto de la ley, la antigua ley, lo que es la ley de Moisés o lo que algunos creyentes actuales llaman la dispensación de la ley, pues aparece como si dijéramos envuelto en sombras, ¿verdad? O como si estuviera pintado con colores muy oscuros, colores negativos. Ello tiene una explicación y es la siguiente, y es que el autor de la epístola a los hebreos o del tratado a los hebreos entiende claramente que toda esa época antigua, la época en la cual, digamos, el sistema de la ley de Moisés o la dispensación de la ley de Moisés estuvo vigente con el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel y para el pueblo de Israel, toda esa época estuvo marcada por una realidad que vamos a decir, podríamos llamar así, la realidad de que era una época de tinieblas si la comparamos con la época de luz, la luz plena que se produce en la historia de la salvación cuando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, viene a la tierra. Cuando nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, comienza la proclamación del Evangelio y comienza a abrir de par en par las puertas de la redención, no solamente ya para los judíos, sino también para todos los pueblos de la tierra. En comparación con esta época, digamos, de luz, que es la época del Evangelio, la época en la que nosotros vivimos, que algunos llaman la época de la gracia, la era de la gracia, la dispensación de la gracia. Si comparamos esta época nuestra con lo que había sido la época antigua, la época de la ley de Moisés, una época que se expresaba todo en símbolos, se expresaba todo como en sombras, porque la realidad verdadera, que era el Mesías, aún no había llegado, podemos entender este tono aparentemente, pues como si dijéramos, negativo. Pero también hay una segunda razón. El autor de Hebreos, lo mismo que otros autores que escriben en el Nuevo Testamento, especialmente San Pablo apóstol, es muy consciente de que toda esa época antigua, la época de la ley, la dispensación de la ley, estuvo tristemente marcada, y así se lee en el Antiguo Testamento, por la total y absoluta desobediencia, más todavía la ingratitud, la falta de agradecimiento que el antiguo pueblo de Israel mostró en demasiadas ocasiones para con su Dios. Todo eso hizo de esa época una época realmente oscura, una era de tinieblas, como decimos, si la comparamos con la luz suprema del Evangelio de Cristo. Tenemos una pregunta, Juan Mari, en la que nos dicen: el autor de Hebreo usa una analogía sobre quién recibe más honra, si el arquitecto o la casa. Y lógicamente la recibe el arquitecto. Y la casa es su expresión de genialidad, de una genialidad, ¿no? En esa categoría es obvio que nuestro Señor Jesucristo merece la honra sobre todo hombre. Pero ¿qué pasa si aplicamos esa analogía entre Dios y Jesús? Muy buena pregunta, desde luego. Bueno, pues en realidad esa analogía ahí no podríamos aplicarla realmente de forma directa entre Dios y Jesús, porque está claro, el arquitecto es siempre superior al edificio, y eso está clarísimo, ¿verdad? Y quien recibe la honra es el arquitecto. Lo que ocurre es que entre Dios y Jesús no existe jamás la relación, por decir así, entre arquitecto y obra realizada, sino que la relación entre Dios Padre y Jesús su Hijo es la relación paterno-filial, pero una relación muy estrecha, mucho más estrecha de lo que podría ser la relación de cualquier padre terrestre con sus hijos. Pensemos que nuestro Señor Jesucristo no es hijo de Dios por haber sido, digamos, producido, como puede ser producido, como puede ser engendrado un hijo humano de su padre, que lógicamente pues hay una distancia cronológica, evidentemente, entre un padre y un hijo, sino que el Hijo de Dios
digamos que el origen del Hijo de Dios en el Padre, en la persona del Padre, no es un acto creador, sino que es un acto de amor que es eterno. Es decir, que desde la eternidad, Dios Padre es Dios Padre, y desde la misma eternidad, Dios Hijo es Dios Hijo. Por lo tanto, no hay uno que sea antes y otro que sea después, o uno que sea, como muy bien dice la analogía, ¿no?, arquitecto, y que el otro sea el edificio. En este sentido, ambos a dos, como dirían nuestros clásicos, ambos a dos son arquitectos. Y como también se dice en el misterio de la Trinidad, ¿no?, que ninguno es primero, ni ninguno es último, ninguno es superior al otro, así de que las tres personas son coeternas y Sí. coiguales. Sí. De acuerdo. En la primera pregunta hablaba sobre algo de la ingratitud de Israel, o que Israel no cumplió su parte. Según el autor de este tratado, ¿desde cuándo se manifiesta esa ingratitud de Israel? Pues desgraciadamente la ingratitud de Israel comienza, y eso el autor de Hebreos es muy consciente de ello, como también lo habían sido profetas del antiguo Israel. Pensemos, ahora me viene a la mente alguno de nuestros programas anteriores que hablábamos sobre el profeta Ezequiel, donde el profeta Ezequiel acusaba claramente a Israel de haber sido infiel a Dios desde su origen en Egipto. Bueno, pues el autor de Hebreos es plenamente consciente de que la desobediencia de Israel a Dios, o la falta de gratitud de Israel para con su Dios, comienza prácticamente desde el inicio de su historia, desde los años de la peregrinación de Israel por el desierto. Ahí es donde realmente esa incredulidad, donde esa absoluta falta de gratitud, donde esa desobediencia manifiesta, se hizo patente ya. Y desgraciadamente, eso que comienza desde el principio iba a ser una trágica constante a lo largo de toda la historia sagrada que leemos en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos se hace evidentemente eco de esta situación porque él conoce bien las escrituras, él las ha leído, las ha estudiado, es una persona que se ha formado en ambientes judíos sin duda alguna, y por lo tanto la historia de Israel para él es algo muy presente. Entonces él es plenamente consciente de que la desgraciada, vamos a llamar así, actitud de Israel para con su Dios, actitud de rebeldía, actitud de abierta desobediencia, no es un momento puntual concreto que se da en su historia, sino que desgraciadamente es la constante. Lo extraño, cuando leemos la historia del Antiguo Testamento, lo extraño son los momentos en que Israel es fiel a Dios, o que Israel se muestra fiel a Dios. Más bien lo que nos encontramos en la historia de Israel es una constante sucesión de momentos, una constante sucesión de hechos, de actos, de manifestaciones de auténtica deslealtad de aquel pueblo para con su Dios, que sin embargo seguía amándolo, seguía cuidándolo, seguía guiándolo y seguía protegiéndolo. En muchos pasajes del del Nuevo Testamento se habla de Moisés, como por ejemplo en el caso de la transfiguración, ahí aparece Moisés, y en muchos pasajes del Nuevo Testamento siempre se hace alusión a Moisés o a la ley de Moisés, etc. ¿Cuál es la importancia de la figura de Moisés en este pasaje, o al menos en estos textos de referencias que utilizamos para la charla o el estudio de hoy, Juan Mari? Pues es una importancia enorme por contraste, porque si leemos bien estos pasajes, este pasaje concreto, ¿no? Hebreos 3, 1 hasta 4, versículo 13, vamos a ver que el autor de Hebreos va a contrastar la actitud general del pueblo de Israel, que es una actitud de rebelión, como hemos dicho, de deslealtad, de desobediencia, de ingratitud para con su Dios, con la figura de Moisés, que dice que es alguien fiel. Moisés es un hombre fiel, es un hombre consagrado, Moisés es un hombre obediente a la voluntad de Dios, pero se indica muy bien que Moisés es siervo de Dios. Moisés no es hijo con mayúsculas, ¿verdad? Como sí que podemos decir que
que es Jesús nuestro Señor. Entonces, claro, de ahí que las funciones que Moisés cumple en su momento son unas funciones de elevadísima responsabilidad. Lo que nos narra Hebreos es en realidad un resumen muy resumido, por decir así, prácticamente un resumen esquemático, telegráfico. Si leemos los libros, por ejemplo, de Éxodo, Levítico y sobre todo Números y Deuteronomio, vamos a encontrar cómo realmente Moisés es alguien que vive completamente entregado a su pueblo, alguien que es consciente de la misión que Dios le ha dado, pero, como muy bien dice el autor de Hebreos, Moisés es un siervo en la casa de Dios. Moisés no es hijo de Dios, hijo con mayúscula, como es Cristo. De ahí que el autor de Hebreos, que exalta evidentemente la figura de Moisés, por supuesto en comparación con aquel pueblo tan ingrato que era su propio pueblo, sin embargo, destaca claramente que Moisés no es comparable a Jesús. El hijo Moisés es siervo en la casa de Dios, pero Jesús nuestro Señor, Jesús de Nazaret, es hijo y por lo tanto heredero. Hay una diferencia de funciones. Nos preguntan, Juan Mari dice, en muchas ocasiones se repetía, y he escuchado en reiteradas ocasiones, de que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Por qué se dice esta afirmación si el texto deja claro de que Jesús es superior a él? Muy buena pregunta. Evidentemente, me alegro un montón de que nuestros radioyentes estén escuchando y al mismo tiempo reflexionando. Evidentemente, Jesús es, como muy bien dice el texto de Hebreos, superior a Moisés. Pero, sin embargo, tiene razón nuestro amigo o amiga que nos pregunta, a Jesús se le llama el nuevo Moisés, por una razón. En la historia de Israel, la historia de la salvación, narrada en el Antiguo Testamento, Moisés aparece como el gran legislador de Israel. Al mismo tiempo, Moisés es el gran libertador de Israel, es quien hace salir con mano poderosa, el poder de Dios actúa en él, de la esclavitud de Egipto por una serie de prodigios extraordinarios que nos narra el libro del Éxodo y que luego otros libros también recuerdan constantemente, por ejemplo los Salmos. Moisés es, por lo tanto, en cierto sentido, el fundador real del pueblo de Israel, es quien va a dar cohesión a aquellos clanes que descendían de Jacob, que se agrupaban en tribus, pero que vivían, en fin, que estaban, pues no diremos dispersos en Egipto, porque estaban todos juntos, eran masa de esclavos, evidentemente, desgraciadamente para ellos, pero sí que les va a dar una cohesión. Moisés les va a dar sobre todo una identidad. E incluso casi nos atreveríamos a decir, aunque esto la Biblia no lo dice, esto es un concepto muy de nuestros días, Moisés les va a dar la dignidad y el orgullo de ser un pueblo bien diferenciado. Moisés es en este sentido una figura capital de la historia de la salvación. Quienes llaman a Jesús o quienes tildan a Jesús de nuevo Moisés lo hacen en el siguiente sentido. Jesús es el gran libertador, pero no ya solamente de un pueblo como es Israel, sino que Jesús es el gran redentor del género humano, Israel incluido, por supuesto. Jesús va a ser también una especie de gran legislador, porque Jesús no va a repetir la antigua ley, no va a repetir la antigua Torá que Moisés había dado al pueblo de Israel por mandato divino, pero Jesús va a dar una explicación perfecta de esa ley, de tal manera que se puede decir que Jesús, al dar esa nueva explicación de la ley, de la antigua ley, lo que hace es renovarla por completo. El Sermón del Monte que tenemos, por ejemplo, recogido en San Mateo capítulos 5 al 7, pues en cierto modo viene a reflejar esta idea de Jesús como el nuevo Moisés. Incluso hay un detalle muy interesante, ¿verdad? Y es que Jesús sube a lo alto de una montaña y desde allí comienza a proclamar esos nuevos principios, lo que llaman esa nueva ley del nuevo reino, ¿no? Del reino de Dios que ya está en la tierra. Tenemos que tener en cuenta también que Jesús es quien va
lo mismo que Moisés había, como hemos dicho, sido realmente el fundador del antiguo Israel y quien había dado a aquellas tribus y aquellos clanes, les había dado una cohesión, les había dado una dignidad y les había dado incluso, como decíamos, el orgullo de ser un pueblo. Jesús, al fundar, ¿m?, con su propia vida, sobre todo con su enseñanza, su pasión, muerte y resurrección, al fundar el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia universal, que ya no es una sola etnia, o no es una sola raza, o es una sola cultura, sino que es todos los seres humanos. Todos tenemos cabida en el nuevo pueblo de Dios, o como dice San Pablo, en el nuevo Israel de Dios, ¿verdad? Que es la Iglesia. Jesús es el fundador de ese nuevo pueblo, de la misma forma que Moisés había sido el fundador del pueblo antiguo. En este sentido, comparando las funciones que lleva a cabo Jesús con las funciones que llevó a cabo Moisés, o con el ministerio, o los distintos ministerios que llevó a cabo Moisés, vemos que hay cierto parangón. Pero atención, siempre la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús, la obra, digamos, legislativa, es decir, la obra magisterial de Jesús, en tanto que gran maestro, la obra de Jesús como fundador de un nuevo pueblo, sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿no? Edificaré mi iglesia, siempre es muy superior, no solamente en su concepto, sino también en su enfoque universal, es muy superior a lo que Moisés había hecho. En este sentido, Jesús puede muy bien ser llamado el nuevo Moisés, pero no como si fuera simplemente una repetición del antiguo Moisés, o como habían dicho algunos, un Moisés redivivus, no, sino que Jesús es el nuevo Moisés en el sentido de que él supera la obra del antiguo Moisés y la lleva a la perfección. No es un solo pueblo ya, sino son todos los pueblos. No es una redención para o una salvación para una etnia concreta, es para todo el género humano. No es simplemente una ley expresada en cierto tipo de mandamientos como lo que había enseñado Moisés, sino una lectura, una interpretación espiritual de aquella misma ley que va mucho más allá de la letra y que la engrandece, la dignifica y la convierte no en una ley para el pueblo judío, sino en una ley universal marcada por esos dos grandes mandamientos que son el amor a Dios y el amor al prójimo. En este sentido, es correcto llamarle a Jesús efectivamente el nuevo Moisés, pero evidentemente teniendo en cuenta, como muy bien dice el texto que tenemos aquí delante de la Epístola a los Hebreos, que Jesús supera con creces la obra de Moisés. Gracias, Juan Mari. Continuando con este camino que hacemos en estos versos, estos capítulos de Hebreos que elegidos para hoy, encontramos que el autor destaca el concepto de reposo. Y ahora tenemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se destaca ese concepto de reposo en este pasaje? Y al mismo tiempo lo entablamos con otra pregunta, y es, ¿qué relación hay entre el reposo marcado aquí con lo que ya se conocía en Israel del sábado? Muy bien. La pregunta está muy bien formulada porque efectivamente el texto de Hebreos nos está hablando de ese gran concepto de reposo que es importantísimo, es realmente capital para el antiguo Israel. Acabas de decir tú muy bien, Noel, ahora una cosa muy interesante, y es que para el antiguo Israel y también luego para el judaísmo, que viene después, el concepto de reposo viene en cierto momento a plasmarse, o vamos a decir a materializarse, o si queremos decir a cristalizar, perdón, sobre todo en un mandamiento muy concreto, que es el precepto sabático semanal, al cual precisamente hace aquí alusión el autor de Hebreos, ¿verdad? Pero también, si leemos el texto con atención, invitamos a nuestros amigos radioyentes que luego lo lean tranquilamente, el texto está haciendo alusión también al reposo en el sentido de que cuando el pueblo ocupa ya la tierra prometida después de todos los años de peregrinación por el desierto tras su liberación de Egipto, cuando ocupa la tierra prometida, cuando se hace dueño de ella, es, por decir así, cuando ha alcanzado su finalidad. Es decir, puede reposar de su peregrinación, puede reposar de sus cuitas, puede reposar de sus trabajos. Pero atención,
El autor de Hebreos nos está diciendo en el texto que tenemos aquí delante algo muy importante. Nos está diciendo que aquel reposo del pueblo antiguo de Israel cuando entra a la tierra prometida, o incluso el reposo sabático del séptimo día, ¿verdad? Que además se cita ahí el libro del Génesis, ¿no? Cuando Dios reposó de sus labores cuando creó el mundo, ¿verdad? Eso no es realmente el verdadero reposo. El autor de Hebreos apunta a un reposo definitivo, ¿m? Que no es todo aquello referente a la historia del antiguo Israel, sino que apunta directamente a Cristo. Es decir, Cristo es en su persona, Cristo es en su obra, Cristo es en su enseñanza, en su vida, en su pasión, en su muerte, en su resurrección. Cristo es el verdadero reposo para el pueblo de Dios. Si el pueblo antiguo, que era Israel, encontró su reposo definitivo cuando por fin llegaron a la tierra de sus ancestros, a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Si bien el pueblo de Israel hizo del mandamiento, o sea, de ese mandamiento sabático que encontramos en la ley de Moisés, hizo pues la materialización del reposo, ¿verdad? El judaísmo fue y es, sobre todo el judaísmo más conservador, muy estricto en relación con la observancia del séptimo día semanal, del día del sábado. Si bien eso fue un cierto reposo para el pueblo antiguo de Israel, el verdadero reposo, nos dice el autor de los Hebreos, es Cristo. Y atención, dice también el texto que Dios ha marcado no ya el antiguo sábado, sino que ha marcado otro día. Y lo dice bien claro, y ese día es hoy. Es decir, el reposo del pueblo de Dios, que solamente es posible en Cristo, por Cristo y con Cristo, ese reposo lo tenemos hoy, no en un día concreto, sino que es un presente permanente, un presente, digamos, continuo. El cristianismo no puede ya tener un día estricto de obligatorio reposo, porque eso es una cosa de sombras, de la dispensación de sombras de la ley antigua, porque nuestro reposo en Cristo es permanente. Nosotros ya no necesitamos luchar por la posesión de una tierra, ¿verdad? Porque realmente con Cristo tenemos entrada al reino de Dios directamente. Él nos da esa entrada. Con Cristo no tenemos que hacer como hizo el antiguo Israel, pues estar peregrinando de una forma tan sumamente penosa. Es cierto que toda la vida del creyente es una peregrinación, pero no como aquella peregrinación antigua que tenía una finalidad temporal, una finalidad material muy concreta, sino que nuestra peregrinación es un camino a una morada, a un hogar que es eterno, no simplemente un trozo de tierra en este mundo. Es decir, que efectivamente el concepto de reposo, como leemos aquí, es un concepto capital para el antiguo Israel, es un concepto importante en la religión judía, pero en el cristianismo, que es la plenitud de toda la revelación de Dios del Antiguo Testamento, en el cristianismo, en el pensamiento de Jesús, en la enseñanza de Jesús, ese reposo es definitivo únicamente en su persona. Incluso, pues, tal vez anticipándonos a alguna pregunta que alguien nos pudiera hacer, el hecho de que los creyentes cristianos desde la antigüedad cristiana, desde el siglo I, como da testimonio el propio Nuevo Testamento y como da testimonio también los padres de la Iglesia, el hecho de que los cristianos tengamos un día específico para los servicios religiosos, aunque servicios religiosos se pueden hacer y de hecho se hacen prácticamente todos los días. Pero aunque haya un día muy concreto, o una festividad semanal muy concreta para la adoración colectiva, la adoración comunitaria, que es el domingo, y que precisamente le demos el nombre, como hicieron ya los antiguos, de el Día del Señor, eso no lo convierte, aunque sabemos que hay ciertos grupos religiosos que así lo han querido enseñar, su opinión es muy respetable, pero no la podemos compartir a la luz de lo que nos dice aquí la epístola a los Hebreos. Ese día del Señor no es un día de estricta observancia, de un reposo forzado, de un reposo obligatorio, como había sido el sábado, o como es el sábado, de hecho, para los judíos conservadores.
El día del Señor es un día, se supone, de adoración colectiva, como decimos. Se supone que es un día de gozo en el que nos reunimos con nuestros hermanos para adorar a Dios en el culto público, para compartir la palabra, para compartir el Santo Sacramento. Pero hay situaciones en las cuales pues muchas personas, siendo creyentes, pues por los trabajos que tienen, por sus horarios, deben también trabajar los domingos. No están quebrantando ningún mandamiento por ello, porque ellos tienen el reposo en Cristo. Es decir, que el concepto de reposo que, como decimos, es tan importante para el antiguo Israel, ese concepto cambia. Ese concepto cambia porque ahora el reposo no es exactamente ni un día concreto en el que es obligatorio descansar, ni es tampoco la adquisición de una tierra. El reposo es la persona y la obra de Cristo, con todo lo que ello implica de bendición, con todo lo que ello implica de gracia y más todavía, con todo lo que ello implica de gloria y de promesa realizada, pero que se cumplirá un día plenamente, de ese reino de Dios en el cual tenemos entrada abierta por la sangre de Cristo. Amén. En el capítulo 4 ya casi has respondido esta pregunta, pero bueno, si querés agregar algo más brevemente te diría. Dice que en el capítulo 4 se habla de un reposo para el pueblo de Dios. Este hace alusión a un tiempo de paz y tranquilidad o a un tiempo de gozo pleno alcanzado por la fe. Ya casi lo has contestado, pero si quieres agregar algo más. Simplemente volver a repetir la idea fundamental y decir que hoy nosotros como Iglesia universal de Cristo, no solamente en nuestra denominación particular, la Comunión Anglicana, sino todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la tierra, todas las iglesias que son y que forman parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo universal de Cristo, hoy estamos viviendo ya en ese reposo permanente. Y nuestra predicación, esto sí que me gustaría insistir un poquito, no mucho, nuestra predicación, nuestra catequesis, nuestro estudio de la palabra, nuestra proclamación, debiera insistir en que nosotros vivimos ya en un periodo de reposo, en el sentido de que no podemos estar angustiados por el futuro. Como decíamos antes, no hay por ahí un trozo de tierra o una isla que nos espera para que la conquistemos, no llena de enemigos más o menos poderosos. No hay nada de todo esto. No hay ningún enemigo que nos vaya a arrebatar nuestro reposo, porque nuestro reposo es Cristo y Él se ha entregado por nosotros y eso es irreversible. O sea, nosotros debemos, como decimos en nuestra proclama, y de forma muy especial hemos dicho en la predicación, la proclamación y también en la catequesis, en la instrucción bíblica y doctrinal, hemos de enseñar que estamos viviendo en un tiempo especial, en un tiempo de reposo, en el que Dios quiere que ese reposo sea gozoso. No porque automáticamente se vayan a ir todos nuestros problemas, no, estarán siempre ahí, del tipo que sean. Pero el creyente tiene un gozo especial en Cristo que desgraciadamente los no creyentes no conocen y por eso hemos de invitarles a que lo conozcan. Ese reposo ya es nuestro por la gracia de Dios en Cristo. De manera que el reposo en este caso es la paz que nos da únicamente el Espíritu Santo por nuestra fe y entrega a Jesucristo. Así es. Por medio de la fe, únicamente por medio de la fe, evidentemente, podemos acceder al reposo de Dios. Y efectivamente la fe es un gran don del Espíritu Santo, es decir que el Espíritu Santo trabaja activamente en los corazones de los seres humanos y en la mente de los seres humanos. No hay que olvidar, y pequeño inciso, que la fe no solo es una cuestión de sentimiento, también es una cuestión de raciocinio. El Espíritu Santo está trabajando activamente ahí para que podamos entrar a ese reposo que Dios nos ha regalado, por decir así, que Dios nos ha otorgado, nos ha abierto las puertas de par en par en Cristo, sin duda alguna. Antes de pasar a la siguiente pregunta, tenemos una pregunta antes de lo que hablábamos antes del reposo, hablábamos de Moisés, ¿no? Muy bien. Nos dicen, ¿debería ser Moisés una figura debería ser la figura de Moisés un medio de unión en el cristianismo, más allá de promocionar a muchos santos? Bueno, la figura de Moisés, y no solo la figura de Moisés, la figura de todos los grandes personajes del Antiguo Testamento,
empezando pues ya mucho antes de Moisés por el propio Abraham, ¿verdad? U otros que le habían precedido, como por ejemplo la figura de Noé, que es un gran patriarca de la época de tiempos mucho más antiguos, ¿no? Y cuyo recuerdo es conservado, no solamente en el libro del Génesis, también se lo conserva, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, ¿verdad? La figura de Moisés, efectivamente, y la figura de las figuras del Antiguo Testamento debieran ser para nosotros realmente hitos en el camino de los cuales aprendiéramos. No para desbancar, ni mucho menos, a los santos, puesto que los santos, digamos, cristianos, pues por ejemplo, están ahí los apóstoles, está ahí, por ejemplo, el gran precursor de Jesús, que nunca fue cristiano, él murió siendo judío, pero fue el gran precursor de nuestro Señor, que es San Juan Bautista. Está la figura de la Virgen María, la Madre del Señor, que es una figura insuperable, no solamente en la Biblia, sino incluso en la historia humana. No hay ningún ser humano que haya alcanzado, digamos, las bendiciones que tuvo María, evidentemente, dada su especialísima función, dado su especialísimo papel en la historia de la salvación, o incluso los otros santos que han venido después, santos que el mundo cristiano reconoce. El mundo cristiano en general reconoce no solamente a los santos de la Biblia, sino también a esas grandes figuras que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, como son muchos de los padres de la Iglesia, ¿no? Algunas grandes figuras, por ejemplo, del periodo medieval o incluso de épocas modernas y contemporáneos a nosotros también. Hoy sigue siendo un momento en el que hay muchos santos en la calle, que están ahí y que son, a veces no nos damos cuenta, pero que son verdaderos hitos, que nos señalan indefectiblemente a Cristo. Sí estoy completamente de acuerdo con la persona que nos hace esta pregunta de que Moisés evidentemente ha de ser un gran referente para nosotros, pero añadiendo, como hemos dicho, a todos los grandes personajes del Antiguo, a todos los grandes personajes del Nuevo Testamento y también a todos los grandes personajes de la historia del cristianismo, a quienes la Iglesia recuerda, Iglesia universal, no solo una Iglesia, la Iglesia recuerda como santos, es decir, personas estrictamente consagradas a Dios. Todo el pueblo de Dios es santo, no solo ellos, evidentemente, pero que de una forma muy especial hicieron de su santidad, hicieron de su consagración una luz para los demás que otros pues no hemos llegado ni siquiera a emular, y están ahí para que los emulemos y están ahí para que aprendamos de ellos. Digamos que Dios, de alguna forma, a lo largo de toda la historia de la salvación, tanto la que comienza, la que debuta con las Escrituras, como la que ha venido después, a lo largo de los 20 siglos de historia de la Iglesia, que pronto serán 21 ya. Dentro de una década ya estaremos celebrando 21 siglos de historia del cristianismo. Dios ha ido colocando, como si dijéramos, una serie de pequeños faros en el camino, ¿verdad? En un camino muchas veces oscuro, en un camino a veces de tinieblas muy densas, pues es como si Dios hubiera estado colocando ahí faros para que no nos perdamos, para que veamos la luz, porque esa luz no es propia, sino que es la luz del Señor, es la luz de Cristo que brilla a través de ellos. La Iglesia recuerda a estas grandes figuras de la historia de la salvación. La Iglesia recuerda, la Iglesia venera incluso a estas grandes figuras de la historia de la salvación antigua y también de la historia del cristianismo, no porque sean personalidades especiales o superiores a los demás, sino porque Dios los escogió para que reflejaran su luz, no la de ellos, porque ellos por sí mismos no la tenían, sino porque ellos eran simplemente reflectores de la luz de Dios. Y atención, y ese es el gran ideal de vida para todos nosotros, y es que también allá donde el Señor nos coloque, allá donde el Señor nos ponga, seamos todos también faros de luz que reflejen
que reflejen a Cristo ante los demás. Lo dice Jesús bien claro en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es nuestro gran desafío. Así que efectivamente Moisés es una de las grandes figuras que nosotros hoy estamos llamados a emular. Así es. Ya para finalizar, Juan Mari, ¿cómo percibe el autor de Hebreos la palabra de Dios? Es muy interesante la pregunta, Noel, porque efectivamente nuestro texto en los últimos versículos, por lo que estamos viendo aquí, en el capítulo 4, habla claramente de la palabra de Dios. Pero fijémonos bien que el autor de Hebreos no entiende la palabra de Dios como un mero, ¿cómo diríamos?, un mero concepto abstracto, ¿no? O una construcción filosófica, una entelequia, ¿no? No, nada de todo esto. Para el autor de Hebreos, por lo que estamos leyendo aquí, la palabra es un poder real. Dice que es viva, que es eficaz, dice que es más cortante que una espada de dos filos, lo que significa que es algo permanente en la vida de los creyentes. La palabra de Dios, el autor de Hebreos la concibe como una realidad que lo que hace es renovar, que lo que hace es restaurar, que lo que hace es vivificar, dar vida, redignificar a la persona, o que da a la existencia de los creyentes y a la existencia de todo ser humano que se acerca a ella y la conoce, pues le da realmente un sentido, una razón de ser. Y un pequeño detalle, esto sí, no queremos que se nos olvide, porque a lo mejor ahí se quedaría entonces una idea un poco errónea. Cuando el autor de Hebreos está hablando de la palabra de Dios, cuidado, no está hablando de las Sagradas Escrituras. Lo digo porque nosotros, especialmente en el mundo protestante, en el mundo reformado, en el mundo evangélico, podemos tener una tendencia que es innata, que no es ni malévola, ni maligna, ni hecha con mala intención, ni muchísimo menos. Pero podemos tener una tendencia innata a identificar palabra de Dios la Biblia, palabra de Dios la Sagrada Escritura. Sí, es cierto, pero cuidado. En las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, no se le llama a las Sagradas Escrituras palabra de Dios. Se les llama las Escrituras. Y la palabra no es la palabra escrita, sino el mensaje vivo. Esa palabra que es viva, esa palabra que se proclama. Entonces nosotros cuando vemos aquí que el autor de Hebreos está hablando de esa palabra, él no se está refiriendo a simplemente la lectura de las escrituras, que en aquel momento pues serían las escrituras del Antiguo Testamento, básicamente, todavía el Nuevo no estaba escrito del todo, no estaba completo, habría algún texto que circulaba, pero no de la manera en que estaba la palabra, o sea, la escritura hebrea ya escrita y circulando. El autor de Hebreos está hablando aquí de esa palabra que es viva, que es real, y de esa palabra que es lo que se proclama en las asambleas cristianas, de esa palabra que los predicadores de aquella época, los apóstoles y también sus discípulos, se esforzaban por impartir, y esa palabra que era la predicación acerca de Cristo, la predicación acerca de los hechos de Cristo, lo que luego, poquito después, o en algún caso ya estaba alguno escrito, ya se plasmaría en los evangelios. Eso es lo que entiende realmente el autor de Hebreos por la palabra y lo que se entiende por palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia. Entonces nosotros, por eso decimos muchas veces que el pueblo de Dios, la Iglesia Universal, tiene hoy el gran privilegio de poder leer la Biblia, cosa que en otras épocas no se podía, porque ni había tanta difusión de ella, ni era tan fácil hacer copias o hacer ejemplares o traducirla a otros idiomas. Hoy tenemos el enorme privilegio, pero enorme, de poder disponer en nuestra casa de más de un ejemplar incluso. Hay partes del mundo en que todavía desgraciadamente no, pero en el mundo occidental por lo general sí. Podemos disponer de ejemplares de la Santa Biblia. Nosotros tenemos que aprovechar ese gran privilegio para abrirla, para leerla, para encontrar en ella esa palabra real, esa palabra viva que es Jesucristo,
y proclamarla al mundo, porque esa es la palabra real que dice aquí el autor de Hebreos, que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos, y que incluso, pues, por lo que dice ahí, llega a partir hasta los huesos, hasta los tuétanos, y en fin, lo que provoca en el hombre es un auténtico, por decirlo así, como un terremoto, un impacto de sacudida, el encuentro con Cristo, con el Cristo vivo, con la palabra viva de Dios. No olvidemos que Cristo es el verbo, Él es realmente la palabra. El encuentro del ser humano con la palabra con mayúscula, que es Cristo, es algo que por fuerza debe sacudir al ser humano. Amén. Muy interesante también este punto de vista, de que no hablamos de un libro, no hablamos de letras, sino que hablamos del propio Cristo como palabra de Dios, ante el cual, como dice también el siguiente versículo, un día tendremos que dar cuenta y que todo está al descubierto. Ahí queda también muy claro este asunto que nos has tratado en este versículo. Bueno, pues queridos hermanos, nos hemos pasado un poco de tiempo, más de lo previsto. Gracias a todos aquellos que han intervenido, que han hecho también que este programa sea más ameno, más enriquecedor también a través de sus preguntas, de sus inquietudes, de sus dudas, y que gracias también a Juan Mari por la paciencia, por el tiempo y sobre todo por la generosidad que tiene con nosotros de compartir este momento con Radio Anglicana y con todos los oyentes de Radio Anglicana. Juan Mari, muchísimas gracias. Por la paciencia no será al revés, porque hoy nos hemos pasado un poco. La paciencia hay que agradecérsela a nuestros radioyentes hoy. Total. Cosas que podamos tener en cuenta, Tellería, en forma de conclusiones. Mira, pues una conclusión muy fácil con este texto que tenemos aquí delante. Yo creo que si tuviéramos que resumir el contenido de este capítulo y un poquito más que hemos comentado hoy, diríamos: en Cristo haya su pleno cumplimiento, pleno, sin dejarse nada por el camino, sin dejar resquicios, sin dejar huecos, haya su pleno cumplimiento todo cuanto la antigua ley había apuntado. En Cristo haya su pleno cumplimiento, el reposo que Dios tiene reservado, que Dios tenía reservado para su pueblo antiguo y su pueblo universal, y en Cristo haya su pleno cumplimiento la palabra viva del Dios vivo, porque no es otra que Él mismo. Amén, amén. Pues ahí lo tenemos, las conclusiones de este tema con el cual hoy hemos tratado. Agradecemos a nuestros oyentes por su paciencia, por su participación, a Juan Mari, y les invitamos para dentro de 8 días a esta misma hora, si Dios así lo permite y no tenemos ningún contratiempo entre semana. Luego también recordarles que el domingo estaremos de aniversario, nuestro 3er aniversario de estar al aire. Yo creo que sería luego año y piquito que tenemos también de estar con la palabra hoy, si no 1 año estaremos haciendo, ya miraremos bien las fechas, porque también esto hay que celebrarlo, Juan Mari, todo el tiempo que llevamos. Este tipo de cosas hay que celebrarlas, por supuesto. Bueno, pues queridos hermanos, continúen con la programación de Radio Anglicana. Gracias por su compañía y hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.